buenos días. Bueno, regresamos aquí en medio de los medios. Se recuerden, tenemos regularmente una sección que hemos abierto para platicar con los diferentes candidatos a algún puesto de elección popular en estas elecciones 2018. Es nuestra sección de cara a cara, aquí en la sección de frente y de perfil. Y hoy nos toca recibir aquí en el estudio de Ciudad 2.0 a una vieja conocida, aunque joven. Sí, conozco a su familia desde hace mucho tiempo. Es Daniela Soto Hernández, candidata del PRI al Distrito 1 local, y me da mucho gusto tenerle que ha aceptado esta entrevista aquí en Ciudad 2.0. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy bien. Trabajando y muchísimas gracias echándole ganas a la gente que lo sigue aquí en las redes sociales. Muchas gracias, muchas gracias. Pues estamos haciendo una especie de recorrido con los candidatos del PRI, luego nos vamos a ir con los demás partidos. Claro sí. Aquí la propuesta es recuperar un género, Dani, un género periodístico que se llama entrevista de semblanza. Sí. Una plática diferente en donde se habla de todo menos de política. Ok, perfectamente. ¿Sí? De todo menos de política, porque queremos mostrarle a nuestro auditorio, tanto de Facebook como de Periscope, queremos mostrarle al ser humano, ¿sí? A la persona que nos quiere representar, tanto en la administración pública como en el poder legislativo. Daniela Soto, ¿cuándo le dio por entrar a la política? ¿A qué edad? Muy bien, primero déjeme le digo algo de lo que usted estaba comentando. Sí. Yo mucho lo platico con la gente cuando veo los grupos. Creo que si uno le dice los cargos que ha tenido, a la gente le pueden entrar por acá y salir por acá, sí. Y de nada hacerle eco. Claro. Si uno les platica qué parte de la historia nos hizo estar hoy yo en el PRI y aceptar hoy el espacio de ser candidata a diputada y querer ser diputada, creo que eso tiene muchísima más claridad que solo decir los trabajos por los que he pasado. Yo toda mi vida he sido inquieta, ¿sí? No tuve la oportunidad de estar en la política estudiantil porque trabajaba y estudiaba, pero toda mi vida he sido inquieta y en mi vida de estudiante siempre participé en la parte académica, en la parte cultural. Ya en la FECA, que era de donde salí, de licenciada en Administración de la FECA, si bien no estaba en la política estudiantil, estaba en la Semana de la Contaduría de la Administración organizándola junto con otros compañeros que me invitaban, pero pues era poco el tiempo que me quedaba porque yo iba a la escuela de 7 a 10 de la mañana, de 10 a 2 trabajaba, volvía a las 3 a la escuela y salía a las 8 de la noche, entonces pues era poco el tiempo que se tenía. Luego, antes de siquiera salir de la carrera, empecé a trabajar con grupos de mujeres en el Instituto Estatal de la Mujer. Con Maribel Aguilera, que hoy ya se fue a Morena. Ya se fue a Morena. Pero con Maribel. Ya es Morena. Así es. Con Maribel empecé a trabajar ya con grupos de mujeres y a partir de ahí me enrolé en esta dinámica de trabajar con las mujeres y me gustó mucho. Después de ahí me fui a DIF estatal, donde me gustó mucho el programa en el que estuve, que se llamaba Formación de Valores para la Mujer. Y me tocaba trabajar con todas las mujeres del interior del estado. Ahí se tiene contacto con otra realidad también, ¿no? Con otra historia y aparte entiendo y tengo claro que el desarrollo humano a veces es mucho más importante que los programas asistenciales que se puedan tener. El promover el desarrollo humano ayuda muchísimo más. Entonces estuve en el DIF, en el DIF estatal, luego fui directora del Instituto Municipal de la Mujer, me tocó fundarlo. Y ahí también seguí trabajando con grupos. Si bien siempre estuve en un tema de mujeres, no era un tema feminista, era un tema más de familia, sociedad, mujer. Entonces me tocaba trabajar todo eso. También en el Instituto de la Mujer así me tocó hacerlo. Y después del Instituto de la Mujer, desde 2010, más o menos 2009, estoy de lleno en la parte de la política partidista. Estaba haciendo como política desde el lado de gobierno. Y desde 2010 estoy ya en la política partidista de lleno en la CNOP municipal como secretaria coordinadora ejecutiva. Entonces era Gabriel Montes, que también ya se fue a Morena, era Gabriel Montes el dirigente. Luego me fui de secretaria general del PRI municipal con Carlos Contreras. Él se va de candidato, yo me quedo de presidenta. Él no está en Morena, ¿verdad? Él no está en Morena, él sí se ha ido. Bueno. Él sí sigue en el PRI, es un hombre de palabra. De principios, priistas. Así es, él sí sigue en el PRI. Y después me quedo de presidenta del partido y luego me fui de secretaria coordinadora ejecutiva de la CNOP estatal. Y hace
2 años aproximadamente para estas fechas yo me quedo a cargo de la CNOP cuando Gabriel sale de candidato al Distrito 1, que sigue el distrito que busco, y a partir de ahí estoy en la CNOP estatal trabajando. Ajá. Entonces, de lleno son aproximadamente 8 años y medio en la política. En la política. Partidista, pero antes de eso había estado en gobierno y en la parte también del desarrollo humano, pero que me tocaba mucho hacer pues política. Entonces, desde entonces, pero veo eso con claridad, que a la gente uno le debe decir qué lo mueve a estar uno en la política. Sí, si le platica uno los trabajos, la gente pues bueno, pues sí, luego qué, usted puede ser gobernador y por mañana irse a otro lado y robarle a miles y no sirve de nada. Sí, yo estoy de acuerdo. Dani Soto es integrante de una familia de ¿cuántos miembros? Hacia arriba tengo 3 hermanos y mi madre. Mi papá falleció hace mucho tiempo. Ajá. Y hacia mi familia nueva, mi familia que yo he formado, ajá, tengo un hijo de 8 años y mi esposo, son los otros 3. Pero en tu familia materna o paterna, ¿cuántos son? 3 hermanos y su servidora 4. 4, tu padre y tu madre. Tu padre falleció. ¿A qué edad falleció? ¿Qué edad tenía Daniela? Yo tenía 7 años. 7 años. 7 años cuando mi papá falleció. Y mi mamá enfrentó una realidad que no estábamos habituados. ¿Tuviste conciencia? Recuérdame ese día, Daniela. Sí, yo sí. ¿Tuviste conciencia cuando tu padre falleció? Sí. Fueron una serie de momentos que me hicieron estar consciente de lo que pasaba. Mi papá se enfermó tiempo antes. Tenía mucho tiempo enfermo, pero se agravó su enfermedad. Lo despiden de su trabajo donde tenía como 15 años, se llamaba la NACSA, que era la Aseguradora Nacional de Ganadería y no sé qué. Sí, Aseguradora Nacional Ganadera. ANACSA. Así es, trabajaba en la NACSA, lo despiden y creo que es un golpe muy duro para un hombre. Psicológicamente. Para un hombre ya no se mentalmente. En su casa. Entonces él se deprime y él le echa ganas, lo intenta, pero no puede. Entonces me toca verlo alguna ocasión cuando estuvo el papá aquí. Me recuerdo que fuimos por él al hospital porque lo dieron de alta. ¿En 1990, por ahí? 90. Sí, 90 en mayo. En el 90 en particular. Y para el 9 de mayo creo que vino el Papa. Vino el Papa. Y para el 21 de mayo mi papá falleció. Sí fui consciente porque ya lo veíamos enfermo. Fui consciente porque su muerte fue muy trágica. Entonces, pues de niños todos tuvimos que saber qué pasaba y cómo pasaba, no venía pues de una enfermedad tal cual de salud, su enfermedad era más mental. Y entonces... De depresión. Depresión y estas cosas, y de pronto pues un 21 de mayo, era un lunes, justo hicieron hace unos días, 28 años, él pues decide que ya no quiere estar aquí y nos se queda mi mamá con nosotros 4, de ser niños normales, de jugar, de estar en la escuela. A partir de ahí pues tuvimos que hacer conciencia de muchas cosas, porque mi mamá pues tuvo que trabajar, mi mamá era ama de casa. Obligada, porque mi papá se lo exigió, la conoció trabajando y como en muchas ocasiones pues la sacó de trabajar. Porque así lo exige muchas veces la familia, ¿no? Entonces mi papá se lo exigió, mi mamá se quedó en la casa y de pronto para un 22 de mayo del 1990 ya no había ingresos en la casa, se debía lo del funeral, se tenía que pagar un abogado porque no había testamento, tramitar una pensión, que les platico mucho a las señoras, y es un trámite burocrático que parece un calvario. Es un infierno. Así es, 4 años en tramitar una pensión de viudez. Sí. Mientras en esos 4, y un testamento, el testamento creo que duró otros 4 años en poderlo tramitar. Entonces en esos 4 años había que comer. A partir de ahí nos cambió la vida a los 4 y a mi mamá, obvio, mi pobre mi mamá, fue salir a trabajar. Primero decidió en la casa, como muchas señoras. Hay señoras que ponen a vender pasteles, pies, dulces, churritos, a lavar, a planchar. Mi mamá lo que se puso es a cortar el cabello, porque se cortar el cabello. Y ella se puso en la cochera de mi casa, que es su casa. Se puso a cortar el cabello para que creciéramos, aunque sea un poquito, mi hermana y yo, que mi hermanita tenía 5 y yo tenía 7 años, entonces mínimo para que creciéramos un poquito se estuvo en la casa. Pero fueron tiempos complicados, muy complicados económicamente, porque no había de dónde echar mano, no se dejó nada y lo que se dejó estaba intestado, entonces no se podía hacer uso de nada. De nada. Desde ahí sí tuve que hacer conciencia, desde mis 7 años yo sé cómo murió mi papá, por qué pasó, qué le pasaba, qué sentía. Y a partir de ahí también tuve conciencia de lo que era en la casa el gasto y lo que era tener que mi mamá irse a trabajar y lo que era tener que estar austeros en todo sentido, porque pues aunque quisiéramos no había forma. Claro, por más que se quisiera, no había forma. No había forma. Entonces ahí nos cambió la vida, pero creo que para bien también ya a lo largo del tiempo ya uno puede... ¿El nombre de tu señora madre?
Celia Hernández. Celia Hernández. Celia Concepción Hernández. Ajá. ¿Le dicen Celia o le dicen Conchita a mi mamá? Conchita. De veras, yo creo que si mi mamá no esto no se hubiera podido. Ella, como pudo, porque a veces parecía zombie, salía y... ¿La viste alguna vez llorar a tu madre de desesperación? Se encerraba en la noche a llorar. ¿Sí? Yo creo que sí. Y lo platico con las señoras y todas coinciden, pues en la noche se encierran y descargan lo que traen. Claro, toda la Hay presión. muchísimos casos de mamás solas, por viudez, por abandono, por ser solteras desde el inicio, por lo que sea. Pero hay muchísimos casos de mamás solas y la historia es la misma. La historia es la misma, donde tienen que echar mano y buscar si hay algún programa social que les pueda ayudar. Tienen que echar mano y buscar si encuentran a lo mejor un trabajo de medio tiempo que les permita combinar las funciones de mamá con los hijos, porque los trabajos no son compatibles, la mayoría de los trabajos no son compatibles con las funciones de mamá. Incluso las guarderías habituales, por más que se sale a las 4 de la tarde, pues para los trabajos que son vespertinos, ¿cómo se le hace, no? Son muchas las mamás que viven eso, que enfrentan que el fiado de la tienda es lo que... El famoso cartoncito. Así es, que la ropa de Sí. segunda mano para los hijos es lo que Sí, se puede. sí. Así era en mi casa. Es la historia de la mayoría. Tristemente, Sí, la historia de la es, mayoría. es la gran mayoría de una población mexicana que muchas veces no ve el final, que es carestía, son limitaciones, mucho trabajo. Yo creo que es la gran mayoría de la clase media en Durango, y yo creo que de lo que está poblado el distrito 1, ¿no? de familias, el 90% del distrito es así. no completas, familias donde vive una mamá soltera con su mamá, Sí, con su abuelita, sí, ¿sí? Ese es un tipo de familia. sí. Otras donde vive la mamá sola, se le encarga a la hermana, a la tía, mientras ella se va a trabajar, o se le encarga a una vecina. Sí. O sea, es la realidad cotidiana de miles de mujeres. Son como familias armadas, parchadas, pero al final funcionando. Funcionando. Sí, funcionales, porque son funcionales. No, pero... y la gran responsabilidad de, con esas circunstancias, sacar con el paso del tiempo, como lo hizo doña Concepción, doña Conchita, ciudadanos equilibrados emocionalmente, ciudadanos preparados, que trabajen por la sociedad, no en contra de la sociedad. Así es. Ese es el gran reto al final de cuentas. Y yo es lo que platico con las señoras y a lo mejor lo que nos hace tener mucha conexión. El esfuerzo de ellas es ese. Si bien a lo mejor muchas dicen, yo no le voy a poder dar a mi hijo todos los estudios, yo quiero a mi hijo que sea un hombre que aporte, que sea un hombre bueno, o a mi hija una mujer buena, una mujer que ayude, una mujer con Dios, una mujer que quiera hacer algo bueno. Si es complicado, porque me he topado muchos casos en la mayoría del distrito, como bien lo dice usted, don Víctor, son gente que no sabe qué va a comer mañana, pasado, y que no sabe cómo dar el abono de Coppel o de los vales el sábado, que están al día. Pero el esfuerzo es porque sus hijos sean buenas personas, sean personas plenas, sean personas felices, con lo que haya, como se pueda. Porque me he topado muchos casos en varias de las colonias del distrito, que ya me dice el señor, lo más que le pude dar es secundaria, oiga, lo más que le pude dar es segundo de prepa, no puedo, no tuve más, no hay forma. Los puros camiones me significaban 50 pesos diarios entre el camión y darle algo para que coma. Y eso poquito, 50 pesos diarios. Es un mundo para una persona asalariada, para una familia asalariada. Así es, 50 pesos diarios, cuando el mínimo son 80 y algo pesos. Sí, 89 pesos. ¿Cómo se vive? 88, 89 pesos. No pueden. Entonces ya se salió mi hijo. Y la mayoría de los chavitos o las chavitas con las que platico les digo, ¿usted estudia? Sí quiero, ya voy a ver luego cómo le hago. ¿Sí? O sea, intención sí tienen. Y obviamente la mamá, si tuviera más posibilidades, yo creo que los traería, porque las mamás, esa es su tarea. Claro. Traer a los hijos a darle y darle. Pero si no tienen las posibilidades también, ¿cómo les exigen? Y son familias armadas funcionando, familias de 2, 3 hermanas juntas con sus hijos, de la mamá con 2 hijas, o de un matrimonio y otra hija con sus hijos sola. O un segundo matrimonio también, ¿no? Son familias Son armadas. aventuras que se avientan realmente, porque quién sabe la otra persona si acepte convivir toda la vida con niños que ya tienen 5 o 6 años, muchas de las hijos veces, de ellos y de ellos juntos, entonces en familias de 6, de 7. Ahorita yo les platico mucho a las señoras en los recorridos. En una generación se nos redujo y nos cambió la vida a las mujeres. La familia se redujo a la mitad. Hoy una familia grande es de 4 hijos.
todavía en la generación de mi mamá eran 8 o 10 hijos. En una generación las familias se redujeron a la al mitad. 50%. A la mitad. Ahorita el promedio es 3 hijos. Pero ya hay casos ya me he topado muchos casos como el mío, de un hijo, y casos de 5 hijos. O sea, ¿pero por qué un hijo, Daniela? Híjole, yo creo que es algo de pensarle mucho. Económicamente la situación de repente fue muy inestable entre nosotros en matrimonio, y yo creo que usted como casado sabe que cuando los problemas a veces de económicos se meten en la familia, nos culpamos, nos decimos, nos desesperamos, nos salimos, y eso ha sido una determinación que nos llevó a que se nos pasara el tiempo. Y lo segundo, mi mamá, muy educadamente mi madre con todo su amor me dijo: mija, yo te cuido un hijo, pero yo no sé si 2 ya te lo aguante, yo no sé si yo pueda. Pues es que el tema es ese, ¿no? ¿Quién lo cuida? Sí. ¿Quién me lo cuida para yo poder salir y trabajar? Y mi esposo también trabajar. En esto de la política es muy injusta con las mujeres. Es bien visto y válido que los hombres traigan así como adorno a su señora en la política y ande saludando junto con ellos y la traigan colgada. Sí. No es lo mismo para mí. Yo no puedo traer a mi esposo conmigo, él No, tiene sí, que trabajar, que tiene que comemos. chambear, pues sí. Entonces es aceptable que en una familia se coma cuando el hombre es el político de la política. Pero cuando una mujer es la política, es imposible que se coma de la política. Claro. Mi esposo tiene que trabajar y yo no lo puedo traer, porque si lo trajera también empiezan las críticas y los señalamientos de mandilón, mantenido, sabe cuánta cosa. Entonces él se va a trabajar, yo tengo que hacer lo mío. Entonces mi hijo, ¿dónde queda? La mejor persona que lo puede cuidar es su abuelita. Claro que estaba en la guardería y con su abuelita, en la guardería y con su abuelita. Y en la escuela ahora con su abuelita. Tiene uno que buscar escuelas donde hay opciones de más horarios, porque salir en el preescolar a las 12 del día. ¿Quién lo cacha a esa hora? O en la primaria a la 1:30, ¿qué hace uno? Ya me topo con que muchas escuelas de tiempo completo, que mínimo les dan hasta las 2:30, debieran ser a las 3, pero les dan 2:30. Bueno, ya, pues es algo. Mi hijo está en la escuela y en la tarde con su abuelita o con su papá, en los ratos que también su papá tiene. Si no fuera así, ¿quién? Entonces mi mamá, le digo que muy educadamente me dijo: mija, yo aguanto uno, pero 2 ya no sé si puedo. Así es que ve pensando, ¿verdad? Así es. Entonces pues ya hay que pensarle, porque son mi hijo, las hijas de mi hermano, que también a veces las cuida mi mamá, y mi hermana no ha tenido, así que si tiene también, pues nos vamos a tener que rifar a mi madre. Hoy hay una corriente, Dani, que se dice precisamente, observando eso, que se debe de legislar con perspectiva de familia. Los integrantes del Poder Legislativo tienen que pensar en la modernización de las leyes, pensando en proteger a la familia, en pensar en esas mujeres que son padres y madres de familia a la vez, y hacer reformas laborales en donde se les dé un trato diferente, por bien de la sociedad, no por bien de las empresas, sino por bien de la sociedad. En la medida en que se proteja a la familia, vamos a tener una sociedad sana. En la medida en que la mujer se le comprueba que es padre y madre a la vez, que le den facilidades, les paguen 8 horas y trabajen 5, o sea, es de mucha ayuda que entren a las 8 y salgan a las 3, a las 2:30, 3, para que reciban a sus hijos en la escuela. Es proteger a la familia. ¿Por qué? Porque ya lo vimos y vamos a volverlo a observar. En la década de los 80, Ciudad Juárez era una ciudad progresista, una ciudad con muchas maquiladoras, muchas empresas en la frontera norte de nuestro país, y eso llevó a que las mujeres salieran de sus casas, dejaran a los niños y regresaran hasta las 7 de la tarde. ¿Sí? A la vuelta de 10, 15 años observamos la violencia que se desata en Ciudad Juárez, porque los niños llegaban a la 1, 2 de la tarde y no encontraban a sus padres, se quedaban haciendo la tarea solos en sus casas. A las 5 de la tarde se desesperaban, se salían a la calle, se cruzaban y hacían amistad con maleantes y se convertían en sicarios, en distribuidores de droga, ¿sí? En prostitución, y bueno, todos vimos cómo se convirtió Ciudad Juárez, porque estaban solos. No había una guía, no había una orientación. Yo veo 2 cosas respecto de eso. En efecto, es la familia la clave, y hablamos por familias, es mucho pedir mamá y papá, pero es la familia el núcleo, pues. Si es la mamá con los hijos, si es la mamá y la abuelita y los hijos, si es la abuelita con los nietos, con la tía, hay muchas con todo. Familias de abuelitas con los nietos, pero que ya no hay mamá ni papá de esos niños. Y que llega un tiempo que lo rebasan rebasan a la abuelita, porque físicamente ya no los puede controlar. A la abuelita que se fueron. Yo me he topado casos en el distrito donde
Sí hay mamás esforzadas que se fueron a Estados Unidos o que se fueron a otro lugar a buscarle y los dejaron con la abuelita. Pero también hay mamás que se fueron con alguien y dejaron a los hijos con la abuelita. También los hay. Y está la abuelita, o mamás perdidas ahorita en temas de adicciones que están tan graves. Y están los niños con la abuelita. Y para la abuelita es imposible sacar a 3 niñitos. Y acabo de conocer un caso, una niñita de 2, una de 1, una de 2 y uno de 4. La abuelita sola, con su esposo discapacitado, pues viven de lo que la gente les regala. ¿Cómo le hace? ¿Qué puede hacer? Luego, por ejemplo, el programa de Prospera, que es uno de los programas que ayuda ahorita en muchos de esos casos, pues no entra si no son los hijos de ella, tendrían que ver cómo se hace el que tenga la custodia definitiva de los niños para que entonces... O sea, hay muchas cuestiones en eso, de las familias parchadas, como fue también la mía, donde no hay mamá, papá e hijos, como sería lo ideal, pero que se tienen que buscar remedios. Hay muchas mujeres que trabajan en la maquila, no solo de llegar a las 7 de la tarde, unas que entran a las 4 y salen a las 12 de la noche, otras que prefieren irse de noche para atender a los hijos de día, pero son mujeres que se están acabando la vida, trabajando de noche, atendiendo a sus hijos todo el día y trabajando de noche, pues a qué hora son personas, a qué hora duermen, a qué hora algo. Entonces, esos son los casos de todos los días. Por eso la necesidad de legislar con sentido de familia. Estoy totalmente de acuerdo. Simplemente un día me explicaban, en el hecho tan detallado como de las casas hoy de interés social, donde no hay ni siquiera posibilidades de que la familia conviva, la gente se tiene que salir mejor a la banqueta. Y ahorita en este calor peor, porque la cocina no da para que haya una familia comiendo. Y entonces yo creo que ahí, Dani, ojalá si ganaras, que yo lo veo muy difícil también, ahorita hablamos de eso, está muy difícil, pero habría que, cuando se habla de legislar sobre, con perspectiva de familia, es hacer iniciativas para que parte de los presupuestos gubernamentales se vayan de manera subsidiaria, ¿sí?, a financiar casas más grandes. Un ejemplo, si Infonavit te presta $1,000,000, $1,300,000 pesos para comprar una casa con 2 recámaras de 4x4, ¿sí?, el gobierno aporte otra cantidad para que en lugar de que sean 2 recámaras de 4x4, sean de 6x4, de 1,5 metros de altura, que sean de 2,90 de altura, o sea, algo más digno. Y yo creo que cuando se habla de legislar con perspectiva de familia es precisamente eso, darle vuelta a los programas, a los presupuestos gubernamentales para que se transfieran de una u otra forma para fortalecer la vida familiar, y tenemos que tener espacios dignos en donde la gente no se sienta como conejo. Estoy de acuerdo. Sí, en donde choquen, estén de mal humor porque están juntas las recámaras, está junta la cocina, está junta la sala, no caben, hace mucho calor en estos tiempos, y todos se ponen de mal humor, pero porque nos obliga el sistema, ¿sí?, a convivir en espacios exageradamente reducidos. Y luego hay una carencia y un abandono de las áreas verdes, de las áreas no deportivas. hay espacios verdes. Entonces, ¿a dónde salen? Por ejemplo, es un problema que no es de ahorita, tiene mucho, donde se les permitió tanto a los constructores que entregaban ni entregaban los fraccionamientos, los empezaban a vender. Mucha corrupción. Sin ni siquiera tener protegida un área verde. Y entonces ahora las casas de este tamaño, no hay áreas verdes, ¿a dónde se van los niños? ¿Qué hacen? Entonces los niños inventan para irse con los amigos, inventan tareas, inventan reuniones porque se sofocan estando en la casa. Sí, no hay espacios donde jueguen, donde hagan deporte, y las casas son reducidas. Entonces, ¿qué hacen? Es un exceso de fraccionamientos los que no cuentan con la municipalización por X o Y cosa, pero muchos de ellos es porque el área verde que tienen fue nada más los que entregaron, si es que entregaron, si bien nos fue, entregaron un pedazo de tierra, y los otros que no, ni siquiera el pedazo de tierra dejaron. Entonces son muchos los casos así. ¿Y a dónde corren esos niños? ¿Qué hacen? Incluso en las colonias, pues que no son casas de interés social, que la casa todavía es un poco más amplia, no hay un espacio donde hay un área verde, los niños juegan en la calle, exponiéndose a todo, porque hoy también es un tema grave el tema de las drogas, y entonces están en todos lados y al alcance de quien sea, y están los niños ahí también. Han sido muchos casos de papás que se me han acercado tristemente a decirme de algún centro de rehabilitación para sus hijos de 15, 16, 17 años, que ya no pueden con ellos, ya no pueden con las adicciones de ellos. ¿Qué se hace en esos casos? ¿A dónde corren? Un señor me decía, oiga, me cambié de tal colonia, ahora esta,
pero es la misma, aquí, allá, le ofrecen, ¿qué se hace? Pero, a ver, Daniela, ese tema es muy grave. Es muy grave porque a todos nos toca. Cuando fuiste trabajadora del gobierno, ¿no se observaba eso? ¿Cómo se combatía? Porque tenemos, no sé, 20 años hablando de las tienditas, de las distribuidoras de droga en las colonias afuera de las escuelas, las famosas expendios clandestinos, que no son clandestinos porque todos conocemos, entonces es nada más un calificativo. Pero, ¿por qué los gobiernos minimizan esa parte? Pues porque le tienen miedo, pues no les conviene entrarle, les da miedo. A ver, yo sí creo que siempre ha existido, pero hoy hay un aumento y hay como descaro, es lo que la gente dice, oiga, hay descaro, están tranquilamente tal, y le digo, toda la colonia sabe en dónde, quién se pone, a qué hora. Hay señoras que me dicen, oiga, lo exhiben así como si fuera joyería a quien pasa, como si vendieran joyería en un maletín, a quien pasa. La droga, y son drogas duras, muchas, ¿no? Pues muy agresivas. Cristal. Entonces, ¿por qué no le entran? Pues porque le tienen miedo, porque están hablados, porque les tienen permiso. El problema es que yo veo aumento en el descaro y en los lugarcitos. Y antes se tenía que batallar, iban y batallaban para encontrar. Ahora están en todas partes. No hay perdón de colonia o fraccionamiento de nivel social que sea salvado de esto. Están al alcance de todos. Y eso las señoras lo traen porque son sus hijos los que corren ese riesgo. Y de verdad yo creo que han sido algunos 4 o 5 casos de papás o mamás desesperados que se han acercado, ayúdenos con un centro de rehabilitación, porque lo platicaba el otro día con algunas señoras. En Misión Curia no pueden entrar menores de edad, y en los otros centros, que son los centros que a veces no tienen una regularización tal cual, sí hay menores, pero pues los papás no saben a dónde correr porque les dicen que tal los golpean, que tal otro no sé qué. Entonces no hay en ese tema el que nos hayamos metido a fondo. Y en el gobierno municipal tenía una parte para adolescentes, pero obviamente no tiene capacidad para todos los que hay. Un papá que ya perdió el control en su hijo de 16 años se siente derrotado, se siente acabado, frustrado, siente que falló, y a veces no son ellos. Ya esto es la vida que les toca. Esto es el mundo que está ahorita, y hay que buscar cómo lo enfrentamos, cómo los preparamos para este mundo. A lo mejor no los vamos a poder esconder ni hacerles una burbuja, mejor hay que mandarlos fuertes para que si los tocan no caigan. Sí, y es una lucha muy fuerte, muy seria. Pues es un reto el que se vaya al Congreso y que desde el Congreso se pueda de alguna manera darle un giro a esta sociedad hacia donde va caminando. Es un reto muy fuerte, Dani. Yo creo que sí vale la pena el tener a la familia como el centro del desarrollo legislativo, de cuidarla, de fortalecerla, ¿sí? Y de hacer entender a los demás poderes que hoy tienen que voltear hacia la familia, que en la familia es donde está la solución a los problemas de la sociedad, a los graves problemas de la sociedad, desde el consumo de drogas hasta la corrupción, hasta la impunidad, porque es en la familia en donde se enseña, ¿sí?, a perdonar y sin consecuencia las faltas graves que se hacen, guardando las proporciones, a que el fin justifique, a que bulea al otro niño, al otro hermano, ¿sí?, a que se cuenten mentiras, a que no haya consecuencias de las decisiones pequeñas o grandes que se tienen que tomar los niños, los adolescentes. Ahí empieza la corrupción, ahí empieza la impunidad, y yo creo que todo esto se tiene que sanear. Yo creo que se tiene que hacer. Es un reto porque así como la familia es clave en muchas cosas, yo estoy convencida de que la salud mental, la salud emocional de las personas le ahorraría al gobierno miles y miles y miles de pesos si se preocuparan primero en que la gente esté emocionalmente estable, esté mentalmente sana. Si eso se promoviera, seguramente muchos detalles como el tema de adicciones, como la depresión, el suicidio, como muchos de estos temas no existirían alrededor, el bullying, como la anorexia, la bulimia, muchos de estos temas que hoy son temas de salud, si se remediaran desde el fondo,
el gobierno se ahorraría mucho dinero, mucho dinero. Mucho dinero. Porque la gente tendría fortaleza propia, la gente se sentiría bien y con la capacidad de... Muchas señoras me dicen, oiga, teniendo trabajo, teniendo salud, nosotros no las arreglamos. Yo creo que eso es teniendo fundamental. salud, teniendo trabajo, ya cada quien con Dios y con Dios de la mano sale adelante, pero no hay a veces ni para eso, pues. Entonces yo creo que ese es un tema. Si hay familias sanas, con miembros sanos, estamos del otro lado. ¿Eres católica? Sí, católica. ¿Crees en Dios? Creo completamente. ¿Eres católica practicante? Sí. ¿Sí? No devota de estar todos los días, pero sí. Pero sí. ¿Crees en la Virgencita de Guadalupe? Mi mamá es mucho de todo esto. Mi mamá, yo creo que los papás le siembran a uno el tema de la espiritualidad y de la religión. Cuando mi papá falleció, mi mamá el consuelo que le quedó se colgó de... fue Dios. Y ella misma no había tenido la fortaleza que tuvo y nosotros nos la contagió. Entonces eran obligadamente los rosarios todos los días, incluso para pedir por mi papá, porque en aquellos entonces se hablaba mucho era como un tema tabú con lo que mi papá pasó y decían que se iban al infierno las personas que se quitan la vida. Entonces mi mamá todos los días rezaba y rezaba con nosotros por pedir por su alma, y los domingos obligadamente era estar en misa y luego en el panteón otra vez rezando un rato con mi papá. Y los grupos católicos de oración, de los renovados, de las alabanzas, entonces, pues fueron como pastillitas para sobrellevar todo eso, y pues desde ahí yo estoy segura que sin Dios no lo hubiera hecho. O sea, si no hubiera estado Dios en medio de nosotros, pues a lo mejor ahorita estábamos en las historias contadas de los chavitos con adicciones, de los casos perdidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué, pasando rápidamente lo que nos queda de tiempo, Dani, 10 minutitos, ¿por qué perdió el PRI en 2016? Tienes todo un diagnóstico, tú eras dirigente de la CNOP, ¿qué diagnóstico tienes de eso y si ha cambiado algo de 2016 a 2018? Sí, tengo un diagnóstico. Fue multifactorial, sí, no se puede deber a una sola cosa. Había hartazgo a la marca, se habían cometido muchos excesos y no se había tenido la precaución de siquiera tenerlos en cuenta. Había un exceso de confianza. No, exceso de confianza. Hubo traiciones, sí, hubo muchas. Deslealtades. Pero ¿cómo las traiciones? ¿Cómo? Se habla de traiciones, pero ¿cómo? Grupos completos que no ayudaron a la causa del partido y promovían la causa del PAN de Aispuro. Grupos completos del partido. Pero no sería por el maltrato y el desdén. En algunos casos había algo de motivo, en otros había interés. Por ejemplo, interés de que no, a lo mejor con el grupo que estaba actualmente en el gobierno no iban a tener avances como los habían tenido, no iba a haber dinero, nada. remuneraciones. Y entonces con quien pactaban, con quien hoy está en el gobierno, pues creían, porque no ha sido así. No ha sido así. Creían que les iba a ir mejor. Incluso de la estructura del partido, muchas de ellas fueron allá, les pagaron, vendieron a su gente y hoy las tratan como nada, porque dicen, no le debo, no me debe, usted me vendió a su gente, yo le pagué, se acabó el negocio, ni siquiera se les atiende una tercera parte de lo que el PRI les atendía cuando era gobierno. Hace rato estábamos haciendo un análisis que se habla ya de fraude el próximo 1 de julio. Y lo habla la gente de Andrés Manuel López Obrador. Es que van a ser fraudes, y una señora, señora Fernández creo, me escribió, me decía, oiga, pero ¿cómo se puede hacer fraude si hay todos los representantes de casilla de los partidos en las casillas? Y entonces yo trataba de explicarle, pues es que no es el fraude ahí, sino se compra a los votantes. ¿Sí? Se compra, y usted me dice, es que vendieron a su gente, bueno, tú me la vendiste, yo te la compré, y ahí muere. Así sucede en la política. Así pasa. Pasa. Mucho de la estructura así lo hizo. ¿Cuál es la realidad? Que la gente también a la hora decide lo que quiera. Claro que yo voy y digo, tengo 1000, le vendo a los 1000 y de los 1000 a lo mejor caen 100 para usted, porque yo cómo lo logro. Sin que yo tuviera... es muy duro decir los venden, ¿no? Pero los venden. Venden a su gente. ¿En cuánto no, más o menos? Pues yo creo que cada una tenía su precio, a cada una le fijaron su monto, pero el problema es que la gente no ha visto. Creo que este año puede haber variantes respecto de eso, porque la gente, ya me ha pasado, con la gente que dice, oiga,
pues sí, aquella hace 2 años nos dijo esto y esto y nos llevó para allá, pero mire, a nosotros no nos ha llegado y nomás le llegó una lana a ella, a nosotros no nos ha llegado nada, a nosotros no nos ayudan con esto, no nos resuelven esto, nos aumentaron el agua, o sea, la gente no ve beneficios para ellos, al contrario, han salido perjudicados. Entonces, en eso veo que hoy el juego va a ser bien distinto, que es una elección atípica, totalmente atípica, que es una elección donde tristemente muchos políticos le gritan a la gente, sí, no me importa usted, me importa mi dinero. Pues sí, por eso el man cambia, y se acaba el dinero en uno y se van al otro, y se acaba el dinero en uno y se van al otro. Y yo les digo a las señoras, es como el marido si deja a la señora por una más joven, porque aquella se le promete más, y se va hablando de ella, de la señora que dejó, de la que le dio a los hijos, de todo. Hoy muchos andan así, se fueron del PRI donde comieron, vivieron, hicieron fortuna, y ahora se van hablando del PRI a otros lugares con la más joven, a tratar de allá conseguir algo nuevo. Entonces, sí es una elección donde a la gente tristemente la decepcionamos, donde al ciudadano, yo de pronto puedo ser más ciudadana que política, porque me ha tocado participar en el partido, pero no me ha tocado ser candidata, entonces se vive una realidad diferente siendo candidata. Claro, estamos de acuerdo. Pero entonces puedo de pronto pensar como más ciudadana y decir, no, pues sí, es que si uno ve esto, sí, claro que los hartamos, claro que los cansamos, claro que les desilusionamos. Por supuesto, con todo razón y con todo motivo tienen honestidad. Tienen para sentirse hartos. ¿Es una elección difícil? Sí. Yo no creo que hace 2 años haya habido un fraude. Había muchas manos de por medio. No en el que le metan votos a la urna, porque la gente se supone de un fraude. Sino antes. Sino antes, en lo que se hizo antes. Que se pagaron, sí, seguramente pagaron muchos votos y que además hubo una participación muy alta. En el PRI siempre atípica. Que cuando y a mí me cae muy mal ese dicho, pero que cuando la sociedad civil sale a participar, el PRI pierde, porque el PRI nunca ha tratado de ser atractivo a la sociedad para civil. este público. Tendremos que buscarlo y tendremos que incluso tratar de ciudadanizar los partidos. No podemos decir que se acaben los partidos, todavía la partidocracia tiene mucha vida en México. Entonces, si los partidos van a seguir poniendo a los gobernantes, mejor convirtamos los partidos, metámonos a trabajar en los partidos, gente que sí queremos hacer las cosas bien, porque si no, le dejamos la política a unos cuantos, y esos deciden, ponen y quitan, y esos, hay gente que me dice, yo no voy a participar porque siempre son los mismos. Pues participe, porque si no va a dejar que los mismos siempre sean el mismo baile. Siempre van a seguir siendo, exactamente, van a seguir siendo los mismos. ¿Sí? ¿Te dolió que Iván Gurrola hoy esté de contrincante contigo? ¿Te dolió que pues saliera del partido? No, a lo mejor me dolió Osniel. Sí. Osniel me dolió como amiga, como compañera de partido. Iván no. Creo que lo que es la ofensa a la gente, es cómo pueden, yo no lo concibo, yo don Víctor, decidí ser priista, voy a ser priista toda mi vida. ¿Toda la vida? El día que me vaya... ¿No lo vamos a ver en Morena próximamente? No, el día que me vaya me voy o a una asociación civil, a una fundación o a mi casa. Yo no voy a cambiar, decidí hacerlo y creo que esto se llama prestigio. Uno más allá de la política, uno debe conservar su prestigio. Y en eso lo he dicho mucho. Yo no voy a ser payasito de nadie, no voy a permitir ataques ni ofensas en mi persona, que me critiquen en el trabajo, en las propuestas, pero yo no voy a permitir ataques personales, ni voy a permitir ataques a mi físico, ni voy a andar bailando y contando chistes y haciendo malabares para que la gente vote por mí. Si quiere política de altura, entonces hay que ser políticos de altura, porque luego se piensa que abrazan a las señoras y las besuquean y con eso tienen 5 votos y que yo puedo ir con los señores. No. La política debe ser de dignidad y prestigio, para que el día que yo me vaya, a donde me vaya, a mi casa, a una asociación, a donde me vaya, mi hijo tenga orgullo de su mamá y yo tenga la cara de pararme en cualquier lado y no diga, mira, vieja mentirosa, vieja traidora, vieja no sé qué. Yo prefiero tener mi nombre, que me ha costado más ser Daniela que ser candidata, me ha costado más ser Daniela que ser la dirigente de la señora. Entonces yo prefiero mi prestigio, mi dignidad, así que yo me voy a quedar aquí y creo que eso es lo que se juegan cuando se mueven. No se fueron por falta de oportunidades, se fueron a buscar mejores oportunidades. ¿Qué es válido? Pues a lo mejor es válido porque la gente que se va a Estados Unidos va y busca mejores oportunidades, pero no es válido que desde acá comieron, les dieron, hicieron y bien, y ahora se vayan hablando de este lado, buscando allá tener lo que acá ya se acabó. Eso es lo que yo creo que no es correcto. Ese se llama pragmatismo puro. Así es. Sí, brincar de un lado a otro. Lo que la sociedad dice es el chapulineo, no solamente de los puestos, sino de los partidos.
andar brincando de aquí para allá, de allá para acá. Vamos a cerrar esta entrevista, esta plática, Dani, con algunas preguntas. Sí. Y algunas respuestas así cortititas. Sí. ¿Sí? ¿Qué te dice el nombre de Carlos Salinas de Gortari? No es agradable. Enrique Peña Nieto. No ha funcionado del todo. José Antonio Meade. Un buen futuro presidente, mal candidato. Mal candidato, futuro presidente. No puede conectar con la gente, aunque tiene mucha capacidad para ser un muy buen gobernante. No es el estilo de candidatos a los que estamos habituados. ¿Qué te dice ser católico? Pues para mí fue mi ancla de salida, de crecimiento. ¿Aborto? No lo consigo. ¿Matrimonios igualitarios? Tendríamos que revisar como las circunstancias. El que se quiera la gente está bien, el que derechos pidan es otra cosa. Ismael Hernández de Heras. Hombre de buen resultado en Durango. Jorge Herrera Caldera. Un hombre de buen resultado en Durango. México. ¿Qué te dice México? Un país de muchas oportunidades, pero de un pueblo complicado. ¿Qué te dice Concepción Hernández? Todo. Es todo. ¿Qué te dice familia? Es todo. Yo no sería nada sin mi mamá, sin mis hermanos, sin mi esposo, sin mi hijo. ¿Y qué te dice tener un esposo? Apoyo. No estar sola en esto y menos en esto, que no nos las engarras en un momento. Pues Daniela, te agradecemos el que haya estado con nosotros aquí en De Frente de Perfil, una entrevista cara a cara con los candidatos a algún puesto de elección popular. Vimos el lado humano del político, de la política. Muchas gracias, yo los espero la próxima ocasión con una entrevista con un personaje diferente. Le reitero mi agradecimiento a Daniela Soto y suerte en los próximos días. Se vienen semanas muy difíciles, ¿sí? Son menos de 30 días ya de campañas, ¿sí? Y yo creo que todo esto va a arreciar, ¿sí? Sí, todo, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo todo va a arreciar. Bien, pues hay que estar preparados. Gracias, los espero mañana despuesito de las 8:30 en medio de los medios y en la tarde-noche con mi compañero David Mendívil, Ciudad 2.0, el noticiero. Gracias, nos vemos y hasta la próxima.